¿Crees que Dexter Morgan solo existe en la ficción? Piensa otra vez. Si viste la serie, ¿sabes quién es? Un hombre que tiene una necesidad incontrolable de matar, pero que decide usar ese instinto para hacer justicia, matando solo a quienes la ley no pudo tocar. Un héroe oscuro, un monstruo que caza a otros monstruos. Todos pensábamos que eso era imposible en la vida real, hasta que apareció este hombre. Lo que vas a escuchar a continuación es un caso real, documentado, ocurrido en Rusia, que es tan idéntico a la historia de Dexter Morgan, que parece copiada del guión de la televisión. Pero es verdad, y es mucho más escalofriante. Su nombre era Pavel Shuvalov. Vivía en la ciudad de Yaroslavl, Rusia. Para todos los que lo conocían, era un ciudadano ejemplar. Trabajaba como abogado, un profesional respetado, educado y tranquilo. Tenía amigos, una vida normal. Nadie sospechaba absolutamente nada. Pero, al igual que Dexter, Pavel guardaba un secreto oscuro en su interior. Desde niño sintió que era diferente. Sentía una ira profunda, una oscuridad que le pedía salir y una atracción extraña hacia la violencia y la muerte. A diferencia de otras personas, él no sentía miedo ante la sangre o el sufrimiento. Al contrario, sentía una extraña calma. También, igual que el personaje de televisión, él desarrolló su propio código moral. Él sabía que sus impulsos eran peligrosos, sabía que si mataba a inocentes, se convertiría en lo peor de lo peor. Entonces tomó una decisión que cambiaría todo. Canalizaría esa energía destructiva hacia aquellos que, según su propia visión, ya no merecían vivir. Él pensaba: si tengo que matar, que sea para limpiar la sociedad de la basura que la ley no puede sacar. Así nació su doble vida. De día, un abogado defendiendo la ley. De noche, un juez, jurado y verdugo. Pavel estudió mucho. Al ser abogado, conocía perfectamente las leyes, conocía los errores de la policía y sabía exactamente quiénes eran los criminales que habían salido libres por tecnicismos, por falta de pruebas o por corrupción. Esa era su lista de objetivos. Él investigaba por su cuenta, reunía información, seguía a sus presas y esperaba el momento perfecto. Su regla de oro, igual que la de Harry en la serie: nunca matar a inocentes, solo a los que han dañado a otros. Sus primeras víctimas fueron hombres que tenían historiales largos de violencia, ladrones reincidentes, agresores y violadores que habían sido liberados poco tiempo antes. Él no actuaba por placer inmediato, actuaba con una frialdad y una planificación impresionantes. Aprendió a borrar pruebas, a no dejar huellas, a elegir lugares apartados y momentos donde nadie pudiera verlo. Para él, no estaba cometiendo un crimen. Él sentía que estaba haciendo un trabajo sucio que la sociedad se negaba a hacer. Se sentía como un limpiador, alguien que quitaba la suciedad para que el mundo fuera un lugar un poco más seguro. Aquí es donde la similitud con Dexter se vuelve aterradora.
Pavel tenía todo un ritual, una rutina que seguía antes, durante y después de cada asesinato. Al igual que Dexter, él preparaba todo con antelación. Cuando decidía que alguien debía morir, estudiaba cada paso de esa persona, sabía dónde vivía, a qué hora salía, con quién se juntaba. Y cuando llegaba el momento, atacaba de forma rápida y efectiva, usualmente usando armas blancas o métodos que no hicieran mucho ruido. Pero lo más inquietante es que, al igual que el pasajero oscuro de Dexter, Pavel sentía que había algo dentro de él que lo guiaba. Él mismo dijo en interrogatorios: «Siento una fuerza que me empuja, que me dice quién es malo y quién es bueno. Cuando elimino a uno de ellos, esa fuerza se calma. Me siento en paz. Siento que he cumplido mi deber». Él no sentía remordimiento. Al contrario, sentía satisfacción y tranquilidad, la misma sensación de alivio que describe el personaje de ficción en cada episodio. Durante años, nadie sospechó nada. La policía encontraba cuerpos de criminales y pensaban que eran ajustes de cuentas entre bandas o problemas de pandillas. Jamás se les ocurrió que hubiera una sola persona, con una mente brillante y un plan perfecto, eliminándolos uno por uno. Como vimos en la serie, el problema de este tipo de vida es que el hambre nunca se detiene. Al principio, Pavel solo mataba a los peores de los peores, pero con el tiempo su necesidad de matar creció. La oscuridad que llevaba dentro pedía más y más. Y aquí ocurrió lo mismo que le pasó a Dexter. El código empezó a debilitarse. Lo que antes eran reglas estrictas empezaron a volverse flexibles. Empezó a justificar matar a personas que quizás no eran tan malas, o que quizás merecían estar en la cárcel, pero no la muerte. Empezó a cometer errores. Se volvió más descuidado, más arrogante. Creía que era intocable. Creía que su inteligencia era superior a la de todos. Y ese es siempre el error fatal. Cuando te crees un dios, dejas de tener miedo. Y cuando dejas de tener miedo, cometes errores. Empezó a elegir objetivos más arriesgados, en lugares donde había más gente, y su planificación ya no era perfecta. La policía, que al principio no veía ninguna conexión entre los crímenes, empezó a notar patrones. Algo en la forma en que morían las víctimas, algo en la elección de los objetivos, indicaba que todo era obra de una sola persona. El cazador se estaba convirtiendo en la presa. El final llegó en el año 2016. Pavel cometió su error definitivo. Intentó atacar a un hombre que, aunque tenía antecedentes penales, no estaba solo en ese momento. Hubo una pelea, testigos vieron su rostro y lograron dar una descripción detallada a la policía. Gracias a eso, y tras cruzar datos con su profesión y sus movimientos, el círculo se cerró. La policía fue a buscarlo a su casa, a su vida perfecta, a su oficina de abogado. Cuando entraron, lo que encontraron fue impactante. No solo encontraron pruebas físicas, sino que encontraron notas, diarios y listas escritas por él mismo. Listas con nombres, delitos, fechas y planes detallados.
exactamente igual a las listas que preparaba Dexter Morgan antes de cazar a alguien. En sus escritos, Pavel explicaba su filosofía, su código y cómo sentía que él era la única justicia real que existía. Al ser detenido, él no negó nada. Al contrario, habló con tranquilidad, casi con orgullo. Dijo que sabía que algún día pasaría, que sabía que su misión tenía un precio. Pero también dijo que, si tuviera que volver a vivir su vida, lo haría todo igual. Él creía firmemente que lo que hizo fue necesario y bueno para la sociedad. Este caso abrió un debate enorme en Rusia y en todo el mundo, porque, a diferencia de otros asesinos en serie, Pavel no mataba por placer sexual, ni por dinero, ni por simple sadismo. Él mataba con un propósito, bajo un sistema de valores propio. Y esto nos lleva a la misma pregunta que nos hace la serie Dexter. ¿Está bien hacer el mal si es para castigar a otros que han hecho el mal? ¿Es justicia o es solo venganza disfrazada? La mayoría dice que es un monstruo, que la ley es la ley y nadie puede ponerse por encima de ella. Pero muchos otros, especialmente gente que ha visto cómo criminales peligrosos quedan libres, piensan que, aunque lo que hizo fue ilegal, en el fondo, él cumplió una función que el sistema falló en cumplir. Como en la ficción, la línea entre héroe y villano aquí es muy fina, borrosa y difícil de definir. Pavel Shuvalov fue condenado a prisión por muchos años y hoy en día sigue cumpliendo su condena, lejos de la sociedad que juró limpiar. Así que ya lo sabes. Dexter Morgan no es una idea tan loca ni tan imposible como pensábamos. La mente humana es compleja, oscura y capaz de crear sus propias reglas y sus propias verdades. Este caso demuestra que la realidad puede ser más extraña y más aterradora que cualquier guión de Hollywood. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que lo que hizo estaba justificado? ¿O crees que simplemente era un asesino que buscaba excusas? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas tú. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para conocer más historias reales que parecen ficción. Nos vemos en la próxima.